Buenas noches tengan todos ustedes, queridos amigos que nos siguen por esta plataforma y en concreto que ven todos los viernes a las 7 de la noche, hora peruana, nuestros diálogos tributarios. El día de hoy vamos a conversar con un querido amigo que es Félix Vega y el tema que vamos a tratar es la planificación fiscal y las medidas antiabuso en los CDIs en los tiempos de COVID-19. Hemos estado tratando en estas últimas sesiones lo que la pandemia de COVID-19 está mostrando en términos de viabilidad económica para todos los países del mundo. La pregunta que tendríamos que empezar a realizarlo es cómo se van a comportar las empresas multinacionales en sus estrategias de sobrevivencia en términos tributarios y cuánto las cláusulas antiabuso de los CDIs estarán contribuyendo a afrontar esta situación, a permitirla, a limitarla, etcétera. Y también quisiéramos dar vueltas sobre las cuestiones previas a la pandemia en materia de cláusulas antiabuso en los CDIs, cuál va a ser el encauce en el periodo posterior, será una cuestión pendiente, pero sí queremos dar vueltas alrededor de las cláusulas, cómo se desarrollaron y cómo acabó esto establecido en el convenio multilateral que la OECD promovió y que muchos países ya han firmado. Como les adelanté, nuestro invitado de hoy es Félix Vega Borrego. Él es profesor titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Autónoma de Madrid. Es doctor en Derecho y ha tenido premio extraordinario cuando presentó su tesis en el año 2002. Él ha desarrollado un conjunto de líneas de trabajo, pero se ha enfocado fundamentalmente en dos, en la fiscalidad internacional y también en los procedimientos tributarios. Cuando empezó a desarrollar el tema de la fiscalidad internacional, ha publicado en castellano y en inglés varios tipos de documentos, artículos en varias revistas prestigiosas, incluso en América Latina ha publicado también en Análisis Tributario, que es la revista que yo dirijo, y tiene un destacadísimo libro sobre el cual voy a hablar en unos minutos. Él ya está acreditado, Félix está acreditado como catedrático de universidad por la ANECA, que es la organización que acredita a los catedráticos allá, y ya tiene 4 sexenios de investigación, es decir, en una gran cantidad de investigaciones a lo largo de todos estos años. Pero por sobre todo ese currículum tan importante de Félix, es una muy buena persona, es un gran amigo y es un buscador siempre de que las cosas sean claras para las personas. Y en el derecho, por lo menos por lo que a mí me consta, él siempre intenta de que las cuestiones jurídicas puedan ser entendidas en lo posible por la gente de manera clara y distinta. Querido Félix, bienvenido a este programa y me gustaría escuchar algunas palabras tuyas iniciales. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás, Luis? La verdad es que pues me alegro de volver a hablar contigo, aunque sea a través de estos medios, ¿no? Hace ya tiempo que no nos vemos en Lima, aunque sí nos hemos visto hace poco, ¿no? Aquí en Madrid, ¿no? Y bueno, pues la verdad que para mí es un placer poder volver a charlar contigo, ¿no? Y hablar pues de uno de los temas que la verdad que me ha ocupado mucho tiempo, porque al final, como sabes, el tema de la tesis doctoral pues te lleva mucho tiempo hacerlo y luego te persigue toda la vida, ¿eh? Por lo tanto, es un fantasma que te persigue toda la vida, pero es un fantasma más agradable una vez que ya lees la tesis doctoral. Así que, pues, muchas gracias a ti, a la institución que organiza estos encuentros y espero que, pues, esta hora y media, hora 3/4 que vamos a estar conversando esta noche, pues, que sea lo más interesante para los dos, pero sobre todo para quienes tienen la amabilidad de escucharnos. Bueno, muchas gracias, Félix. Efectivamente, la última vez creo que nos vimos, pues nos vimos en Madrid en una tarde, creo que era primavera, no, era casi otoño ya, ¿no? Antes de la pandemia. Bueno, te necesitamos pronto en el Perú, que levanten las limitaciones de tráfico aéreo y a ver si te das una vueltecilla por aquí. Mira, y para los que nos están viendo, Félix efectivamente hizo una tesis doctoral que a mí en su momento no la revisé en tesis, pero me acerqué a Félix cuando él publicó un libro muy importante que ustedes están viendo en la pantalla. Ese libro, Félix, a mí me ha parecido uno de los más claros cuando leí la primera edición y luego supe que estuviste trabajando una edición nueva y para eso creo que estuviste en Estados Unidos
en un intercambio académico con una universidad americana. Creo que era Washington, Félix. Bueno, era en Washington, pero concretamente era la Universidad de Georgetown. O sea, estuve, básicamente, pues la primera edición en inglés la publicó Kluwer en el año 2006 y, claro, como es un tema relacionado con la acción 6 del Plan B, pues, todo el tema del uso impropio, o uso abusivo de los convenios, pues, claro, el desarrollo que desde el año 2006 ha tenido este tema, sobre todo en el contexto BEPS, pues y como el libro había tenido buena acogida en el mercado, pues me pidieron que hiciera una actualización y claro, básicamente era no era cambiar 4 cositas, o sea, era hacer una investigación completa de nuevo y elaborar casi un nuevo manuscrito, así que como no encontraba tiempo para hacerlo, siempre falta tiempo para todo, ¿no? Pues al final lo que decidí es, pues, 6 meses de retiro, ¿sabes, no? Y para eso, pues, obtuve una ayuda del Ministerio de Educación para desarrollar una estancia de investigación en la Universidad de Georgetown y estuve allí de julio a diciembre del año 2016 y la verdad que no conseguía acabarlo, ¿sabes, no? Y la verdad que la Kluwer International pues fueron muy amables y al final ya en mayo del año 2017 por fin ya les entregué el manuscrito y la verdad que el proceso editorial fue muy rápido y yo creo que nada. Y bueno, la verdad es que me dejó exhausto, pero me alegro sobre todo de haber sido capaz de volver sobre ese tema, como decía, ¿no? El fantasma de la tesis, ¿no? ¿Sabes, no? Que te persigue y volver y bueno, la verdad que muy contento, aunque no sé si podría hacer una tercera edición, pero eso ya lo veríamos. No, pero yo te cuento que cuando conocí tu libro por primera vez, demoré mucho en conseguirlo porque creo que la edición se agotó rápidamente, ¿no? Y en esa como yo ya estaba enterado de que el libro salía, como en esta segunda vez ya estaba enterado, cuando estuve en Europa lo compré y lo tengo yo aquí. Y la verdad es que lo he leído y a mí me ha gustado mucho. Yo quiero insistir en una cosa que tú tienes, y discúlpame que no es una manera de laudarte, sino es una encuesta concreta. Yo creo que tienes una absoluta claridad para plantearnos las ideas. Y en este tema de las medidas antiabuso en general en los convenios es un tema que ha escrito tanta gente y de manera tan rara que a veces uno piensa que está en un mundo, digamos, paralelo donde uno no entiende las cosas, pero cuando uno lee el libro, por lo menos eso me ha pasado a mí, me ubica perfectamente en sintonía con lo que está pasando y además tienes una lectura también histórica que creo que viene de tu libro, ¿no? Pero tienes una lectura conceptual muy profunda y yo te quiero agradecer primero por el esfuerzo. A mí me ha sido muy útil y bueno, convocar también a los demás. Yo sé que varios aquí lo hemos leído ya, pero si te parece, en algún momento que cuando esto se levante, poder hacer una presentación del libro o algún tipo de acto académico para reconocer la valía del mismo, ¿no? Yo que soy editor, a mí la verdad es que me preocupa cuando la gente deja de leer sistemáticamente, ¿no? Entonces siempre hay que volver a ciertos libros fundamentales y con honestidad me parece que el libro, esta segunda edición, porque la primera, como te dije, la tuve recién tarde, pero esta segunda edición me parece que es una obra muy importante y quiero agradecértelo, amigo, antes de empezar nuestra reunión. Pues nada, muchas gracias. Siempre eres muy amable. Bueno, entonces ahora me gustaría plantearle a nuestros invitados, Félix, y proponerte a ti una agenda, si te parece bien. Trabajaríamos 3 temas. Unas cuestiones introductorias para clarificar el panorama. ¿Sabes? En el entendido de que varios de las personas que nos miran no son abogados ni tributaristas en general, sino que son personas de la sociedad civil a quienes les interesan estos temas, pero no acaban de encontrar un encauce de entenderlos perfectamente. Así que pensé un poco, a propósito de la claridad de tus ideas, en tocar dos puntos iniciales, ¿no? ¿Qué es esto de la planificación fiscal internacional y cómo incide en la misma el uso de los CDI, de los convenios para evitar la doble imposición? Y luego un segundo tema, trabajar las medidas a nivel de los CDI para contrarrestar el treaty shopping, que ya nos contarás un poco de qué se trata. Un segundo bloque de temas, Félix, que te planteo es, yo le he puesto la impronta de BEPS, o sea, cómo BEPS cambió esto un poquito y el cambio que se puede haber dado a raíz de la introducción del convenio multilateral. Luego me gustaría trabajar contigo las relaciones entre las cláusulas antiabuso de los CDIs y las cláusulas antielusiva general de las legislaciones internas. Aquí en el Perú, te voy a contar, tenemos una discusión al respecto.
y luego ver un poco el estándar de verificación del tratado multilateral a efectos de plantearnos ya el tercer tema, ¿no? Entonces, en este segundo nivel o bloque, mi interés es que las personas que nos ven puedan saber esto del proyecto BEPS de la OSD, cómo cambió la idea de los mecanismos para contrarrestar el treaty shopping. Y finalmente, y siempre que el tiempo nos alcance, hablar un poco de algunos aspectos que a mí me parecen interesantes del convenio multilateral. El test de PPT del convenio, sobre el que también te refieres en tu libro, la interpretación del preámbulo del convenio y cómo eso puede traer consigo alguna regla interpretativa a nivel internacional, la modificación del preámbulo de los convenios para evitar la doble imposición y algunos otros aspectos más prácticos, digamos, con el tema, para dar un cierre final, una reflexión tuya sobre el conjunto del tema. ¿Qué te parece la agenda, Félix? ¿Te parece atractiva? ¿Cómo la ves? ¿Un poco aburrida? Yo lo veo muy bien. No sé si nos va a dar tiempo a hablar de todo, pero bueno, por lo menos intentemos mejor tener ahí grandes objetivos, ¿no? Y a ver hasta cuándo nos da tiempo, ¿no? Así que nada, vamos a ir hablando cada uno de ellos y como tú eres aquí el maestro que dirige la orquesta, pues tú ya me vas guiando, ¿sabes, no? Y a ver a dónde llegamos, ¿no? Lo importante es tener un plan. Está bien, hagámoslo así entonces, vayamos a un ritmo tranquilo para que la gente también disfrute con nosotros y no nos atropellemos y hasta donde podamos llegar en el plazo que nos hemos convenido. Mira, yo quiero empezar entonces con el tema de las cuestiones introductorias y la planificación fiscal internacional y la incidencia en la misma de los CDI. Es una figura, me parece que la planificación fiscal internacional es una figura que existe desde siempre, pero que ha tomado relevancia fundamental, pienso yo, en el mundo cuando se han cruzado dos fenómenos. Primero, la construcción y la consolidación de los instrumentos internacionales para luchar contra la doble imposición, patrocinados por la OSD fundamentalmente, y dos, por otro lado, la globalización de la actividad económica y el establecimiento de empresas transnacionales, ¿no? Entonces, el mundo en que vivimos pareciera que ese es un mundo que las empresas se han globalizado y están usando los instrumentos los instrumentos bilaterales, los convenios, para poder planificar y disminuir la carga de sus impuestos en los países donde operan. Entonces, me gustaría, Félix, que empezáramos con una explicación a nuestra teleaudiencia sobre qué entiendes por planificación fiscal internacional y cuál es la incidencia en la misma de los CDIs, y que creo que también a las personas que nos están siguiendo les interesaría saber qué es esto del treaty shopping. Por favor, Félix. Bueno, son diferentes cuestiones. En primer lugar, es lógico, ¿no?, que en cualquier operación interna o con vínculos internacionales, si existen varias alternativas y cumpliendo siempre fielmente la ley, pues que uno decida escoger la que tenga la menor carga tributaria, ¿no? La verdad que eso no debe asustar a nadie en la medida en que se opere de forma transparente y no se utilicen mecanismos artificiosos. Pues lógicamente entre una opción y otra, lo lógico es que uno también intente optimizar la carga tributaria de cualquier operación, no solamente en el ámbito de los impuestos sobre la renta, sino también en el ámbito del IVA. Yo creo que eso es algo que queda claro, ¿vale? Bien, lógicamente cuando damos un salto, ¿no?, al ámbito internacional, pues las cosas se complican, ¿no?, porque ya hay varios países implicados y cada uno con sus especificidades de cada sistema tributario, como digo yo, de cada uno de su padre y de su madre, ¿vale? Por lo tanto, donde igual que mientras que todos asumimos que, por ejemplo, en materia de IVA las exportaciones están exentas, no es así en muchos otros países. O sea que entonces, el hecho es de que cuando esa necesidad de planificar las consecuencias fiscales de una operación cuando tiene vínculos internacionales se intensifica, pues, en la medida en que tenemos en medio diferentes ordenamientos, ¿no? Además, yo siempre digo que no existe la fiscalía internacional. Me he dedicado toda la vida a la fiscalía internacional, pero la fiscalía internacional no existe. O sea, lo que existe es el ordenamiento de los países que regulan las operaciones internacionales, donde una pieza son los convenios, pero ni siquiera es la más importante, aunque es muy importante, ¿vale? Bien, entonces, cuando estamos en ese ámbito internacional con varios, pues todo eso, si no se planifica adecuadamente, pues al final puede dar lugar a situaciones de sobreimposición. Pues como estaba señalando, el hecho de que existan varios ordenamientos, pues la diferencia de regulación bien combinada es una oportunidad, pues, para la planificación fiscal.
básicamente yo creo que las oportunidades para la planificación fiscal internacional serían mucho menores de todos los países fueran idénticos, ¿no? Entonces, partiendo de esta premisa, pues cuando hay una operación, es decir, pues, con vínculos internacionales, pues son muchos elementos los que hay que tener en cuenta y no afectan solamente a la tributación en un Estado, porque el objetivo, lógicamente, es que el resultado final, pues suponga una menor tributación por comparación con la que existía con carácter previo. Bien, y en este contexto, ¿vale?, por no extenderme demasiado, pues uno de los elementos normativos que pueden influir o que tienen un papel importante en la planificación fiscal internacional son los convenios para evitar la doble imposición. Pero por decirlo muy claro, quizás esto pues no me vaya a ganar muchos amigos con lo que voy a decir ahora, pero el principal efecto que tienen los convenios para evitar la doble imposición desde un punto de vista tributario es eliminar o reducir la tributación en la fuente. O dicho de otra manera, es decir, el no residente sin establecimiento permanente que obtiene una renta en un país, por ejemplo en Perú, pues sabe que con carácter general le van a aplicar una retención, creo que es, si me equivoco, del 30%. Por tanto, sabe que el no domiciliado en el Perú, que obtiene rentas en el Perú, se va con carácter general con una retención del 30% sobre el ingreso, que muchas veces le permite deducir gastos y en un caso supuesto de ganancias o pérdidas tributa por la ganancia, pero no se puede compensar la pérdida, ¿vale? El principal efecto que tiene la aplicación de un convenio, es decir, quien obtiene una renta en el Perú o en España desde un país con convenio va a suponer que en muchos casos esa tributación desaparezca, y desaparece no tanto porque sea una exención, sino porque el convenio reserva el derecho a gravar la renta con carácter exclusivo al estado de residencia, o va a establecer un límite a la tasa que puede aplicar ese país. Ese es el principal efecto. Entonces, en mi opinión, cuando tenemos en cuenta, si tuviera que responder a cuál es el papel que juegan los convenios para evitar la doble imposición en una estructura de planificación fiscal internacional, pues básicamente es el instrumento que reduce o elimina la tributación en el estado de la fuente, ¿vale? Sobre todo cuando, y ahí es donde aparece el treaty shopping, porque las estructuras o las conductas de treaty shopping, en principio, pues una de sus patas, uno de sus aspectos es que se busca la aplicación de un convenio para evitar la doble imposición con el país de la fuente, que en principio no era aplicable, y que se busca aplicación precisamente para que, de acuerdo con el convenio, o si el convenio es aplicable, pues desaparezca o se elimine la tributación en el estado de la fuente que existiera o que existe en caso de no aplicarse el convenio o aplicar otro más desfavorable, ¿no? Por poner un ejemplo, es decir, ahora mismo todas las rentas obtenidas de forma directa por empresas españolas en el Perú se van con la retención del 30%, ¿no? Sí, correcto. En el momento en que entre en vigor, si entrara por el convenio, pues habría muchas rentas obtenidas por empresas españolas en el Perú que saldrían sin retención o con una tasa inferior, ¿vale? Con toda probabilidad, seguro que hay estructuras de treaty shopping en el Perú por parte de empresas españolas que estén utilizando para canalizar sus inversiones en el Perú países con los que Perú tiene convenio. Por ejemplo, Brasil, por ejemplo, Chile y algún otro supuesto, ¿vale? Lo que pasa es que ya el estudio de todos los elementos que hay que tener en cuenta, pues habría que ver no solamente lo que dice el convenio Brasil con el Perú, sino también cómo canalizan la operación a través de Brasil, etcétera, etcétera. Pero al final, una conducta de treaty shopping lo que pretende es reducir la tributación en el estado de la fuente a través de la aplicación de un convenio para evitar la doble imposición. No sé si lo he explicado, más o menos claro. Perfecto. Está clarísimo creo, para todos los que están viendo. Ahora, pasemos a un segundo tema, si te parece. Desde el primer modelo de convenio, los miembros de la OECD creo que estuvieron preocupados por la inclusión de medidas en los CDI para contrarrestar este abuso, ¿no es cierto?, este treaty shopping. Dentro de las medidas, las más conocidas suelen ser la cláusula de beneficiario efectivo para las rentas pasivas y las cláusulas de limitación de beneficio, que una de ellas es la cláusula que usa los Estados Unidos en sus convenios, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que expliques para nuestra audiencia cuáles son esas medidas para contrarrestar el treaty shopping en los LDI, de dónde provienen, digamos, dónde surgieron y en qué consisten, para que podamos tener todos claro el tema. Bueno, aquí quizás nos extendamos un poco más, ¿no? Pero lo intentaré resumir de la forma más rápida posible.
Bien, y aquí yo creo que tenemos que dividir en dos escenarios totalmente, que es verdad que BEPS convergen, en cierta manera. ¿Vale? Por un lado, Estados Unidos y por otro el resto del mundo. ¿Vale? Y el resto del mundo, si pudiéramos considerar como la OCDE el resto del mundo. ¿Vale? La medida, digo la OCDE, la medida en que el modelo de convenio más relevante es el de la OCDE y el de la ONU en estos aspectos no dice nada muy diferente. ¿Vale? Entonces, si lo miramos desde el resto del mundo, desde el punto de vista del modelo de la OCDE, pues lógicamente esto es una preocupación, es decir, del abuso de los convenios utilicen para reducir la tributación en la fuente por parte de sujetos que, aunque formalmente puedan ser residentes, no es a los que estaba destinado el convenio, es algo que le preocupa. ¿Vale? Y básicamente los hitos temporales son los siguientes. Uno, en el año 1977, en el modelo del 77, se introduce la cláusula de beneficiario efectivo. ¿Vale? Y se introduce en los artículos 10, 11 y 12, dividendos, intereses y, para que me entendáis, regalías. No voy a decir cánones, como decimos en España. Regalías. Pues regalías, ¿no? Así nos entendemos mejor. Pues con la idea de evitar el tricky shopping con este tipo de rentas, que es donde se produce más habitualmente, ¿no? Rentas de capital mobiliario, al fin y al cabo, ¿vale? Bien, pues, bueno, se introduce esa cláusula ahí y nadie se ocupó de definirla, ¿no? Por lo tanto, ahí, bueno, pues ni está definida ahora, ¿sabes? Pero bueno, la idea básica es que se introduce en eso. El segundo hito sería en el año 92, en el modelo del 92. Y ahí, pues básicamente, no en el texto del modelo, sino en los comentarios, pues se contienen ciertas reflexiones por parte de la OCDE de que, bueno, esto puede ser un problema, que es un problema que en el fondo se produce en el ámbito del subjetivo del convenio, es decir, quién tiene derecho a la aplicación del convenio, quiénes son los legítimos acreedores de los beneficios del convenio, y como todos sabemos, de acuerdo con el artículo 1 del modelo de la OCDE, para tener derecho a la aplicación de un convenio hay que ser residente en alguno o ambos estados contratantes y, fundamentalmente, ser residente en un país a efectos del convenio significa estar sujeto a tributación por la renta mundial obtenida. ¿Vale? Y ahí ya plantean, dice, pues puede haber sujetos que efectivamente cumplen ese requisito, pero que no tengan derecho a la aplicación del convenio. Y ahí, básicamente, en los comentarios, bueno, se dice si se podrían aplicar las normas generales denegar la aplicación de los beneficios de convenio en algún caso, pero no se dice nada concluyente y más bien lo que parece que se dice es que no se podría aplicar una cláusula general de abuso interna para denegar la aplicación de un convenio en un supuesto de tricky shopping de una conducta netamente artificiosa. Y se introducen también una serie de cláusulas específicas que básicamente lo que pretenden excluir es, en algunos supuestos, la aplicación del convenio. Son cláusulas bastante sencillas, que no vamos ahora a entrar en su contenido concreto, ¿vale? Bien. Y hasta ese momento, hasta el año 92 o hasta los años 90, eso era la posición de la OCDE y la posición de Estados Unidos, que básicamente se plasma de forma bien clara en el modelo del año 96. El enfoque de los Estados Unidos es totalmente diferente, diciendo, mire, sobre todo para las empresas, usted, empresa o sociedad, para de los beneficios del convenio ya no va a ser suficiente con probar que usted es residente en alguno de los países contratantes, sino además me tiene que acreditar que tiene un vínculo económico suficiente con el país donde usted dice que reside o motivos económicos válidos para obtener desde ese país la renta generada en el otro y obtener los beneficios del convenio. ¿Vale? ¿Y cómo articulan eso que parece bastante complicado, ¿no? Complicado de aplicar en la práctica? Pues formulando una serie de cláusulas de limitación de beneficios. En el fondo, al final, lo que viene a decir, usted, además de ser residente, tiene que probar que cumple alguna de estas cláusulas. Y si no cumple, además, alguna de estas cláusulas, usted no tiene derecho a aplicación de los convenios. Bueno, por lo tanto, básicamente, en cierto modo, lo que supone es una redefinición del ámbito subjetivo del convenio en la medida en que ser residente no va a ser suficiente para tener derecho a aplicación del convenio. Esa es la posición de los Estados Unidos. Era así en el año 96. Vuelve a ser igual. Se complica todo las cláusulas, pero la filosofía es la misma en el año 2006. Y de nuevo en el modelo de 2016 exactamente lo mismo. Todo más refinado, todo cada vez más complejo, pero la idea no ha variado desde los años 90. Incluso si vamos allá,
más atrás desde los años 70. Ese es el modelo de Estados Unidos, ¿vale? Bien, ¿y cómo al final eso lo ha asumido la OCDE? Bueno, pues el primer hito sería que en el año 2003 se modifican todos los comentarios al modelo y no se introduce en el modelo, pero en los comentarios ahí ya se dice que se pueden aplicar las normas generales antiabuso. Dice que una opción para atacar este problema es introducir en el convenio una cláusula similar a la de Estados Unidos, pero no se atreven a incluirlo en el modelo, ¿vale? Y al final, llegamos al proyecto, al proyecto a la acción 6, y al final la acción 6, pues lo que ha supuesto es incluir en el modelo de la OCDE una cláusula de limitación de beneficios a imagen y semejanza a la que tienen los Estados Unidos en su modelo. De hecho, hay algunos aspectos del modelo de la nueva cláusula de limitación de beneficios del modelo de la OCDE como consecuencia de BEPS que se ha ajustado a lo que dicen los Estados Unidos, ¿vale? Ahora, ¿qué va a pasar en la práctica? Es decir, los países cuando celebren sus convenios bilaterales van a introducir una cláusula en el convenio exactamente igual a la que dice el modelo de la OCDE que es parecida a la de Estados Unidos. Pues la respuesta es que con toda probabilidad no lo van a hacer. No lo van a hacer porque la acción 6 de BEPS no considera que algo estrictamente necesario el incluir esa cláusula tan desarrollada de limitación de beneficios en el convenio, sino basta con la inclusión de una cláusula general antiabuso como la del Principal Purpose Test que propone el modelo de OCDE. No sé si lo he explicado, pero vamos, en el fondo al final resto del mundo, Estados Unidos, ¿vale? Y en el fondo el resto del mundo OCDE han ido convergiendo hacia un poco los planteamientos de los Estados Unidos en este ámbito, ¿vale? Perfecto, buenísimo lo que me estás contando y yo creo que ya tenemos claro el panorama para entrar al segundo bloque de conversación. La impronta de BEPS, tú ya la has adelantado un poco, que BEPS concluye y establece esto, ¿no? Pero yo quería contarte, vamos a ver si estoy en la ruta correcta, ¿no? Luego de la publicación del paquete BEPS en octubre del 2015, los líderes del G20 instaron a la implementación de dos cosas, ¿no? Un estándar mínimo de medidas antiabuso para todos, pero luego a la construcción de un marco inclusivo. Es decir, el G20 y los miembros de la OECD que incluyan a otros países que no pertenecían a estas economías, sino que pertenecían a las economías en vías de desarrollo. Porque la introducción de un estándar mínimo de medidas antiabuso no funcionaría por un club tan chiquito, tendría que ser ampliada como un concepto complementario, ¿no? Y luego ese marco inclusivo en junio del 2016 fue establecido. El Perú forma parte de ese marco inclusivo, además voluntariamente y muy activo. Y la idea era facilitar, si recuerdo bien, el trabajo conjunto entre todos los países y jurisdicciones miembros, ¿no? Hasta donde recuerdo eran 115 países y jurisdicciones que se habían unido ya para el desarrollo de estos estándares relacionados con BEPS, ¿no? Ahora, ¿qué comprende el estándar? A mí me parece que el estándar comprende disposiciones modelo para impedir el abuso de los convenios, un poco como lo que tú estás llamando, a las que te has referido, ¿no? Que impidan el recurso a sociedades canalizadoras de renta, tipo sociedades conducto en países o jurisdicciones en los que rijan convenios fiscales favorables para canalizar esas inversiones y conseguir beneficios de tipo de gravámenes reducidos, ¿no? Luego, un segundo caso, informes estandarizados país por país, la acción 13, lo que daría a las administraciones tributarias una especie de imagen global de dónde se declaran los beneficios, tributos y actividades económicas de las empresas multinacionales. Y estas pudieran, las administraciones, utilizar esta información para calcular precios de transferencia y evaluar otros riesgos de erosión de bases imponibles, ¿no es cierto? Y que le permite concentrar, creo yo, los recursos de auditoría ahí donde son más eficaces. Luego, un tercer elemento, el proceso de revisión interpares reforzado para frenar las prácticas fiscales nocivas. La acción 2, donde se incluían los regímenes especiales de patentes, ¿no? Patent boxes en realidad, que presenten características dañinas, y el compromiso y transparencia para poder resolver a través de fallos que permitan un intercambio espontáneo de información, ¿no es cierto? Y finalmente un acuerdo para garantizar los avances en la resolución de controversias, la acción 14, aprovechando el compromiso político con la resolución eficaz y oportuna de controversias a través de los famosos procedimientos amistosos, ¿no es cierto?, los MAPS.
Entonces, me parece que esos 4 elementos de marco inclusivo son como una canalización, digamos, una base para introducir este estándar mínimo, ¿no? Entonces, yo te quería preguntar si desde la OCDE se ha dicho que para luchar contra la evasión y la ilusión es necesario que el paquete BEPS se realice a escala mundial y que los países y jurisdicciones interesados no pertenecientes al grupo de los 20 se comprometan a poner en práctica el proyecto BEPS y por eso, y además en condiciones de igualdad. Yo quería preguntarte qué opinas sobre este eslogan de la condición de igualdad que viene utilizando la OSD en la elaboración del paquete BEPS, ¿no? Por ejemplo, en el convenio multilateral, para ser más exacto, ¿tú crees que ahí había una condición de igualdad, un enfoque de igualdad? Me gustaría saber tus apreciaciones sobre esto, querido amigo. Bueno, hablar de igualdad es algo complicado, ¿no? Es decir, la verdad es que a veces no entiendo muy bien a qué es lo que se está refiriendo. Si hablamos de un convenio en particular, pues lógicamente el régimen tributario que ahí se negocia se supone que hay reciprocidad y que se ha pactado teniendo en cuenta, ¿no?, los intereses económicos de un país y otro, ¿sabes? Y, bueno, en principio, y hay países que negocian o tienen más fuerza negociadora que otro, por lo tanto, decir que el resultado de un convenio y las reglas de tributación específicas son un resultado, cumplen ese principio de igualdad, bueno, no, habría que ver el caso concreto. No es lo mismo negociar con los Estados Unidos, y me estoy refiriendo a España, que negociar con un país con el que eres netamente exportador, cualquier ejemplo que pudiéramos poner, ¿vale? Bien, respecto de todas estas medidas, condiciones de igualdad, pues nadie lo duda. La idea es decir que en todos los países pues se apliquen el mismo tipo de medidas. Ahora, ¿están en condiciones de igualdad? Pues yo creo que un elemento fundamental es cómo es la administración tributaria de ese país, ¿vale? Es decir, está muy bien establecer en el plano obligación de documentación en materia de precios de transferencia, etcétera, etcétera, pero si no tenemos, es decir, para eso, en primer lugar, tiene que haber un conjunto de contribuyentes que sean capaces de cumplirlo y, sobre todo, una administración tributaria que tenga capacidad de controlar que eso se cumple. Y, lógicamente, ahí no todos los países están en condiciones de igualdad, sobre todo de que esa información se ponga a disposición de la administración, que esa información se controle, que efectivamente se utiliza y que sea una información utilizable y, sobre todo, que se pueda transmitir a otras administraciones tributarias. Yo siempre, cuando se habla de un intercambio de información, muchas veces cuando te piden algo, primero te tienes que enterar lo que te están pidiendo, ¿vale? Y cada uno, bueno, pues me acuerdo cuando estuve la primera vez en el Perú, que hasta que no entendí lo de la primera categoría, segunda categoría, tercera categoría, bueno, cuando entendí eso, me resultó todo más sencillo porque podía entender mi sistema tributario o entendía el sistema peruano con mis categorías tributarias, que al final era exactamente igual, pero cada uno con sus apellidos. Por tanto, eso de condiciones de igualdad, pues no sabría yo decirte exactamente si la hay o no la hay, pero yo creo que no se está en condiciones de igualdad cuando los intereses de los países no son exactamente los mismos, sobre todo la capacidad de la administración tributaria. Es decir, hay muchas cuestiones de BEPS que para una administración poco desarrollada, pues prácticamente no tiene medios a tal efecto. Y eso lo pone en manifiesto, por ejemplo, que el nivel de convenios que tiene un país y otro es muy diferente. Al final, ¿qué países tienen convenios para evitar la doble imposición? Tienen una red amplia. Los países exportadores. Los países exportadores. Perú, por ejemplo, pues no es que tenga una amplia red de convenios y los convenios más antiguos que tienen, básicamente, pues eran convenios de países netamente exportadores, ¿no? Como Canadá. Es decir, ¿por qué existe el convenio de Canadá con el Perú? Porque es un país, porque hay una gran inversión del Perú, de Canadá en el Perú. No sé si he contestado tu pregunta. Es una pregunta difícil, ¿no?, de contestar, ¿no? Le entiendo bien tu punto, ¿no? Efectivamente, pero yo creo que cuando tú haces alusión a lo que planteas, estás también diciéndonos, digamos, detrás, que las negociaciones alrededor del plan BEPS no son negociaciones hechas sobre la misma vista o no todos los intereses están alineados, ¿no es cierto? Como tú hablabas del resto del mundo de Estados Unidos, ahí hay una desalineación de intereses. Pero luego cuando tú ves países
en vías de desarrollo versus países desarrollados, capaz OECD está pensando más en el problema de la ilusión en los países desarrollados que en los países en vías de desarrollo. No sé si compartes esa tesis. Bueno, si lo miramos desde el punto de vista de los convenios, para evitar la doble imposición, es que los convenios al final, uno mira la tributación antes y después de un convenio y lo que hace es reducir la tributación en la fuente. Por lo tanto, es decir, un convenio para evitar la doble imposición, al final, a quien beneficia, si es que beneficia a alguien, es al país que exporta más en el otro. Es decir, si España celebra un convenio con el Perú ahora mismo, el que es ganando es España, ¿sabes? ¿No? Es decir, porque hay más inversión en el Perú, de España en el Perú. Por lo tanto, se va a reducir la tributación que soportan empresas españolas en el Perú. Por lo tanto, el Perú va a cobrar menos impuestos sobre los no domiciliados y al mismo tiempo España en principio va a aumentar su recaudación porque lógicamente en la normativa española, al igual que en la peruana, hay una deducción por doble imposición internacional. Por lo tanto, cuanto más impuestos se paguen en la fuente de peruana, más deducción por doble imposición internacional hay que pagar en España, ¿vale? Por lo tanto, es decir, ahí los convenios son para pagar menos impuestos en la fuente. Por lo tanto, un país que tiene una gran importación, ¿no? Es decir, pues con carácter general, el resultado, es decir, no es netamente exportador, sino netamente importador, las consecuencias de la aplicación de un convenio, pues no son los más beneficiosos. Otra cosa es que se firme por otros. Porque es verdad que la existencia de un convenio para evitar la doble imposición pues da un gran nivel de seguridad jurídica para el que invierte en un determinado país, porque sabe básicamente que las reglas de tributación en la fuente con ese país no van a depender del derecho interno, sino van a estar reglamentadas por el convenio. Y eso puede tener un efecto indirecto de que aumente la inversión en ese país precisamente porque es una inversión con un marco de seguridad jurídica que otorga el convenio. No sé menos de respuesta. Pero vamos, que los países negocian en condiciones de igualdad, yo creo que no. Dependerá de los intereses económicos. Muchas veces un convenio no se firma solo por los temas tributarios, sino también por otras cuestiones de índole económica y de relaciones entre ambos países que no tienen que ver exactamente con el resultado tributario antes y después de la firma del convenio. Correcto, estoy de acuerdo contigo. Está bien. Pasemos, si te parece, al segundo tema de esta segunda parte, las relaciones entre las cláusulas antiabuso de los CDIs y las cláusulas antielusivas generales de la legislación interna, ¿no? Según recuerdo, hace un tiempo atrás, cuando empezaba yo en esto, antes de la introducción del MLI, por supuesto, mucho más atrás, habían varios autores que señalaban que la legislación interna antiabuso no podía aplicarse para negar los beneficios de un convenio, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, al profesor Lang, que tenía un libro, un artículo que hablaba de eso, ¿no? Y más o menos la idea era que las disposiciones de los CDIs y las legislaciones internas son a efectos interpretativos como especie de sistemas legales independientes, decían, ¿no? Cuando las reglas antiabuso se aplican para ampliar la potestad tributaria, la protección del convenio todavía existe. Y en la lógica del profesor Lang, los CDI contemplan la situación en la que la potestad tributaria se ve reducida, eliminada o mantenida. Por lo tanto, si hacemos el cruce, la característica de los de CDI se pierde en caso de interpretarse con referencia a la legislación interna antiabuso, ¿no? Eso era más o menos lo que él planteaba, o lo recuerdo. Sin embargo, uno ve que hay cada vez legislaciones o doctrinas nacionales, incluso los tribunales, que incorporan o entienden que la cláusula antielusiva general ya es un mecanismo válido para denunciar el abuso de un tratado, ¿no? Estoy pensando en el caso español. Si recuerdo bien, hay una sentencia del Tribunal Supremo, no lo recuerdo bien, pero donde se admite la aplicación de la cláusula antielusiva general, ¿no? Pero también quería contarte el caso de Inglaterra, donde existe una cláusula expresa en la norma antielusiva general. Creo que alguna vez hemos hablado de eso contigo, ¿no? En la guía de cláusula antielusiva general, ¿no? Se refiere al uso de tratados internacionales para llevar a cabo figuras de abuso. Y dice la guía esta que la cláusula antielusiva podría ser aplicada en el caso del abuso tras el uso de los tratados, ¿no? Y después hay una regla también, recuerdo yo, en el mismo Inglaterra. Y en el caso peruano, por ejemplo, la SUNAT ha considerado la posibilidad de redomiciliar una empresa para obtener un beneficio de un CDI como un supuesto elusivo, ¿no? Y de aplicación de la norma 16. Hace un poco tiempo salieron unos casos típicos
de situaciones elusivas, ¿no? Y uno de los casos es la redomiciliación utilizando un CDI, ¿no? Entonces yo quería preguntarte, perdón, ¿cuál consideras que debe ser la relación entre la cláusula antielusiva general y las cláusulas antiabuso de los convenios, ¿no? Y si dicha situación variaría con la incorporación del convenio multilateral, ¿no? No sé qué opinas, Félix, sobre esto. Bueno, son dos cuestiones distintas, ¿no? La primera a la que te has empezado a referir, es decir, ¿se puede aplicar la cláusula general antiabuso de tu ordenamiento, vuestra norma 16 o nuestro artículo 15 de la Ley General Tributaria para denegar beneficio de un convenio en una situación abusiva artificiosa? Bueno, pues la verdad es que hoy en día sería muy difícil decir que no, ¿sabes? ¿No? Sería muy difícil decir que no, ¿vale? Por lo tanto, decir, uno puede pensar algo, pero en principio eso es algo que parece que ya lo admite todo el mundo y sobre todo lo importante, sobre todo un abogado, ¿qué dice el Tribunal Supremo? Si tu Tribunal Supremo admite la aplicación de una norma general de abuso para denegar un beneficio de un convenio en un supuesto donde claramente hay una utilización abusiva, pues yo creo que eso no hay ningún problema. Ahora, si nos referimos al tema de la relación entre las cláusulas generales antiabuso del ordenamiento interno o establecidos en un convenio con cláusulas específicas antiabuso, de ver si donde hay cláusula, esa idea de donde hay cláusula específica no se puede aplicar la cláusula general, bueno, te puedo responder esa pregunta respecto de lo que conozco más, que es el tema de las cláusulas de limitación de beneficios, ¿vale? Por ejemplo, en el contexto de la acción 6, o lo que tenemos ahora, bueno, pues lo que dice la OCDE, lo que dicen los Estados Unidos, que podría aplicarse la norma general antiabuso, la nueva de la acción 6 o la interna, para denegar la aplicación del beneficio de un convenio a un sujeto que cumple las cláusulas de limitación de beneficios, ¿vale? Por tanto, es decir, un sujeto que es residente en un país, que cumple una de esas cláusulas de limitación de beneficios que le da derecho a decir los convenios. Bueno, pues aún así tendría que pasar un tercer estándar, un tercer tamiz, de que podría denegarse por lo menos en el plano teórico, la aplicación del beneficio del convenio, porque a pesar de ser residente, cumplir la cláusula de limitación de beneficios, la Administración aprecia que ha habido una utilización abusiva. Bueno, eso es verdad que lo dice la OCDE en el plano teórico, pero a mí en la práctica se me ocurre que es prácticamente imposible encontrar un supuesto sujeto que cumple los dos estándares previos, es decir, la cláusula de residencia, y tiene derecho a los beneficios de convenio a través de una cláusula de limitación de beneficios, encontrar un supuesto donde la Administración pudiera justificar que hay una conducta artificiosa que ha buscado o que tiene como propósito principal la aplicación de los beneficios de convenio. Es que no se me ocurre encontrar un supuesto, más allá ya se pudiera dar esa situación. Y voy a poner un ejemplo, bueno, iba a decir sencillo, decir que esto es sencillo sería mentir, ¿no? Pero para que la audiencia, los amigos televidentes que me están escuchando me entiendan, ¿vale? Las cláusulas estas de limitación de beneficios, que son muy complejas, que parten de la idea de que quien cumple una de estas cláusulas es una entidad porque el treaty shopping se da normalmente en empresas, no en personas físicas, ¿no? Que quien cumple alguna de estas cláusulas queda claro que esa empresa, esa entidad, o tiene o bien un vínculo suficiente en el estado de residencia o motivos económicos válidos para obtener desde ese país la renta generada en el otro. Por lo tanto, no está haciendo un treaty shopping porque alguien que demuestra que donde reside tiene un vínculo suficiente o que tiene motivos para estar ahí, no está ahí para o solo para recibir los beneficios del convenio, ¿vale? Bueno, pues ahí, básicamente, la primera cláusula que se establece es la cláusula de cotización en bolsa, que básicamente dice si usted es una entidad que cotiza en bolsa, bueno, pues, lógicamente, si se trata de una entidad que cotiza en bolsa, no debería haber ninguna duda de que está ahí no para aprovecharse el servicio del convenio, sino, salvo que sea una bolsa bananera, pero normalmente no sé mucho de todo esto, pero es complejo. De hecho, si nos metiéramos un poquito más en el tema, o sea que no voy a hacer, queda claro, porque nos llevaría mucho tiempo. Cotizar en bolsa, sino que tiene que ser una entidad que efectivamente materialmente cotice en bolsa, que es su participación. Claro, ¿qué pasa con los que no cotizan en bolsa? Bueno, pues la segunda cláusula que establece, pues tanto
el modelo de Estados Unidos, como ahora el modelo de la OCDE tras la acción BEPS, es que sea una entidad que pertenezca fundamentalmente a sujetos que residen allí y que no elusione más del 50% de su base imponible con sujetos que no residen en ninguno de los dos países. Básicamente que es una sociedad de residentes allí. Pues claro, eso acredita un vínculo suficiente. No es una sociedad que hayan creado residentes en terceros países para canalizar la obtención de rentas y beneficiarse de la reducción tributaria del convenio en la fuente. ¿Qué sucede el que no cumple eso? Pues tiene otra tercera cláusula, que es la cláusula de actividad, que básicamente te exige que desarrolles una actividad económica en el estado de residencia, lo cual ya te da un motivo económico válido, un vínculo suficiente, y además que la renta que estás obteniendo en el otro país con el que tienes convenio tenga una relación directa o accesoria con tu actividad económica. ¿Vale? Porque, claro, entonces, un sujeto que desarrolla una actividad económica en el estado de residencia, ¿no? Y que acredita que efectivamente la renta que está obteniendo en el otro país tiene un vínculo directo o accesorio con su actividad económica, de ello casi imposible que le vayan a poder denegar la aplicación del convenio con la cláusula general antiabuso. ¿Vale? Y la siguiente pregunta, ¿qué pasa con la entidad que no cotiza en bolsa, que no pertenece a residentes de ese país y que no puede acreditar que realice una actividad económica y que sus rendimientos tienen un vínculo directo accesorio con las rentas generales en la fuente? Bueno, pues ahí la última cláusula que establece el modelo de Estados Unidos y el modelo de OCDE ahora tras BEPS es lo que yo llamo la cláusula de buena fe, que es justo la que es justo, perdón. Que está en el país de residencia y que su propósito principal no es beneficiarse de las reducciones impositivas del convenio en el estado de la fuente. Claro, si te das cuenta, esa cláusula de buena fe es la cláusula general antiabuso, pero al revés, donde no es la administración la que tiene que probar el abuso, sino tú tienes que probar que no hay abuso o la buena fe. Entonces, como poniendo este ejemplo, que es el que yo pongo, quizás sea la principal conclusión a la que que es una conclusión muy sencilla, bueno, es verdad que la OCDE y los Estados Unidos pueden decir que la cláusula general antiabuso también sería aplicable en estos casos de una cláusula específica. Bien, pero si alguien es capaz de encontrarme un supuesto donde eso se aplique en la práctica, pues yo le felicitaré, pero yo es que la verdad es que hablando de las relaciones entre una cláusula general antiabuso y las cláusulas de limitación de beneficios, tal y como han sido diseñadas por la OCDE y los Estados Unidos, yo veo muy difícil que pueda encontrarse un supuesto donde eso sea posible, ¿vale? No sé si más o menos... Ahora, si habláramos de otras cláusulas específicas antiabuso, que conozco, pero conozco menos, pues no sé si diría lo mismo, pero a lo mejor también digo lo mismo, ¿sabes? Correcto, o sea, tu tesis es que la cláusula LOB establecida en los Estados Unidos es tan completa que sería muy difícil que alguien con propósitos elusivos pueda usar el convenio. Y por lo tanto, la cláusula antiuso local no tiene mucha influencia. Eso es básicamente lo que estás planteando, ¿no es cierto? Tal y como está configurada, prácticamente es imposible encontrar un supuesto donde se pueda considerar que alguien puede negar el beneficio del convenio por la cláusula general de abuso que cumple alguna de las cláusulas de limitación de beneficios. Es verdad, ahora no encuentro los detalles, que es verdad que en la acción 6 BEPS y lo que se recoge en los comentarios, recoge algún ejemplo donde dice que sería posible, pero la verdad a mí ese ejemplo nunca me han convencido ni tampoco creo que nunca se vaya a producir en la práctica, ¿vale? Por lo tanto, si me preguntas, la respuesta es ¿qué es lo que acabas de decir? Pues la respuesta que te digo es lo creo, ¿sabes? ¿No? Y me reafirmo, ¿vale? Las dos ediciones me reafirmo. Está firmado ya. Ya está firmado en el libro, o sea, además. Bueno. Aunque realmente, Luis, son tres, porque lo primero que publiqué fue la versión en español, ¿vale? Y luego ya las versiones en inglés. Pero sigo pensando lo mismo, la verdad, que todos los años tengo que explicar esto al menos un par de veces en algún foro y que siempre vuelvo a leer algo, digo, a ver si he cambiado de opinión y la verdad es que creo que esto es así y que no va a cambiar, ¿vale?
Ya han pasado 18 años desde que hice la tesis, ¿eh? ¿Sabes, no? De hecho, ¿hoy qué día es? Hoy es 12 de junio. Sí. Pues el día 18 de junio habrán pasado 18 años desde que defendí mi tesis doctoral. O sea, que ya ha pasado un tiempo. ¿Sabes, no? Bueno, ya casi 2 décadas, ya te estás volviendo mayor también, ¿no? La verdad es que sí. Bueno, quería volver sobre ahora o dar un paso más para hablar del estándar de verificación del convenio multilateral, ¿no? La acción 6, a la que has hecho alusión varias veces de BEPS, ha introducido el PPT también como uno de los estándares mínimos, ¿no es cierto?, a ser implementado. El PPT ha sido incluido también a través del convenio multilateral, que ya está vigente en varios países desde el 1 de julio del 2018, ¿no? Aun cuando creo yo los países participantes en la implementación del plan BEPS pueden escoger entre un PPT o una LOP, ¿no es cierto? Eh, Entre ambos. Entonces, en algún sentido, a pesar de esta posibilidad de escoger, que los países tienen para escoger tipos de cuestiones sobre este asunto, perdóname un segundito, tienen para escoger. Sin embargo, yo creo que es válido argumentar que el PPT es uno de los estándares mínimos de tributación aplicable a los países que participan en el marco inclusivo, ¿no es cierto? Pero también esta cláusula, así como la LOB nos ha entretenido un poquito, esta cláusula de PPT genera varias preguntas en cuanto a la uniformidad con que se aplicará el estándar, ¿no? Y el papel que van a jugar los actores, las administraciones, los asesores. Y yo estoy pensando mucho en los jueces, en los países, ¿no? Al momento en que van a interpretarlo. Entonces yo quería preguntarte si la introducción del convenio multilateral al establecer un nuevo estándar de evaluación para el acogimiento a un CDI, que incluye certificado de residencia, análisis de beneficiario efectivo, cumplir con el preámbulo de doble no imposición, la evaluación del test de la cláusula sea PPT o LOB. Este conjunto de estándares, PPT, LOB, certificados, análisis, ¿qué opinión te merecen en relación al uso efectivo de los convenios para lo que fueron diseñados, ¿no? ¿Tú sientes que esto ha entorpecido ya el uso de los convenios o le ha dado el canal regular que deberían tener? Bueno, pues claro, aquí podríamos decir muchas cosas, ¿no? Es decir, la primera, pues al final, básicamente lo que dice BEPS o la OCDE es que usted tiene que tener una cláusula general antiabuso, que es esta que denomina la PPT Rule, la Principal Purpose Test, ¿no? De la que no vamos ahora a hablar de sus detalles, además yo creo que lo habéis hablado de esto en otros seminarios y tampoco yo sería el más experto para hablar de esto. Por lo tanto, un instrumento de reacción de la administración. Perfecto, vale. Y 100.000 cosas más, ¿vale? Ahora, bueno, eso es el estándar que hay. Eso es un instrumento que tiene la administración tributaria para reaccionar a un caso concreto donde se ha aplicado indebidamente un beneficio del convenio, sobre todo una reducción en la tributación de la fuente que no procede. ¿Vale? Ahora luego, vayamos a la práctica. Y volvamos. En la práctica, por lo menos lo que yo conozco desde el punto de vista académico, como desde el punto de vista profesional, al final, los convenios en la fiscalidad internacional, al final lo que suponen, y vuelvo a insistir en la misma idea, es que se paguen menos impuestos en la fuente. ¿Vale? Y al final, en una situación cualquiera, por lo menos de lo que yo he visto en la práctica, y tú seguro que lo habrás visto también, cuando te llega, tú tienes un cliente, mejor dicho, un proveedor ¿sabes? No, alguien que te va a prestar un servicio extranjero o alguien con el que estás o un socio no residente o un prestamista no residente, pues al final le realizas un pago y lo primero que miras es a tu ordenamiento interno, a tu ordenamiento peruano, ¿sí? Como pagador de rentas y le dices, te tengo que practicar la retención que establece la disposición interna. Y de repente te dice, tadachín, tadachá, no, que yo soy un residente en un país con convenio y de acuerdo con el convenio, pues no me tienes que retener nada o que me tienes que retener una cantidad inferior de acuerdo con el convenio, ¿vale? Claro, esto en la práctica, pues muchas veces la relación es entre el pagador de rentas, ¿no? Que el no residente le solicita que le practique una retención inferior a lo que no le practique retención de acuerdo con el convenio y la pregunta es qué hacer. Y en la práctica, básicamente, pues lo que le pide el pagador al no
residente para aplicar el beneficio del convenio es un certificado de residencia fiscal emitido por la Administración Tributaria de ese país y ya está. Pero ese certificado normalmente no acredita ni que es el beneficiario efectivo, ¿vale? Ni tampoco acredita de si efectivamente ese sujeto es residente en ese país, pero está realizando una actuación, ¿vale?, artificiosa, o que está allí solo para beneficiarse de los convenios y pagar menos impuestos en el Perú por de no domiciliados por la. Félix. Si le acredita que es residente, le aplica una retención, etcétera, etcétera. Y lo que sí sucedía antes y después, que cuando la Administración Tributaria quiere comprobar esto, no va contra el no residente que está abusando, no va contra el no residente que está abusando, sino contra quien es el pagador que ha practicado una retención o que no ha practicado retención teniendo en cuenta lo que establece el convenio, y al final es contra ese sujeto contra el que van. Y muchas veces se le liquida el impuesto dejado de retener por una conducta que se ataca vía esta cláusula general antiabuso, que parte de una conducta que no ha realizado el pagador de la renta, sino el perceptor de la renta. No sé si me he explicado con esta idea. Sí, perfectamente. Yo estoy de acuerdo contigo en el concepto que estás planteando. Ahora, fíjate, vamos a pasar ya, si te parece bien, a algunos aspectos del MLI, del convenio multilateral. Tú ya has comentado algunas cositas generales sobre el PPT y, bueno, creo que hay que dejarlo ahí. Este test que se basaba en la figura del principio rector, ¿no?, que había sido incluido en el párrafo 9.5 del comentario 1 del modelo, y que, sin embargo, el principio rector ha quedado ahí un poco no acogido por los estados, pero sí la cláusula. Y la cláusula tiene elementos subjetivos y objetivos, como bien has planteado. Entonces, mi pregunta es, pareciera que detrás de esta cláusula hay que hacer algún tipo de análisis económico, ¿no es cierto? No es una cláusula jurídica típica como la conocemos nosotros en el mundo, digamos así, del derecho civil, por poner algo grande, donde compartimos el derecho europeo continental y el derecho latinoamericano. Porque se busca identificar si se genera un beneficio o no, y eso es un asunto económico, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo ves esto tú de cara a los tribunales, dado que también te dedicas a los procedimientos, ¿no? ¿Cómo interpretarían los jueces, o cómo va a entrar un juez a hacer un análisis de una cláusula de este tipo en un caso concreto, ¿no? Y se me viene a la mente, por ejemplo, lo que ha pasado con los precios de transferencia, ¿no? A lo largo del tiempo, mientras las administraciones y los contribuyentes discutían los precios y los alcances de la tecnología de precios, de pronto los jueces, cuando iban a resolver, como no entendían nada, como su acercamiento no era económico, iban por las nulidades, ¿no? Entonces resolvían los casos. Eso ha pasado en la India, en Estados Unidos, menos en Estados Unidos, en Inglaterra, en Nueva Zelanda, en el Perú, en fin, en todas partes. En España me imagino que también habrá pasado un tiempo cuando los jueces iban resolviendo sobre nulidades, ¿no? ¿Tú no te parece que esta situación tirada a lo económico y este test de PPT va a también tener el mismo camino, a menos que preparemos a los jueces previamente para un análisis o un acercamiento económico a esta situación? ¿Estoy en el camino correcto, Félix, o te parece que no es así? Bueno, yo creo que, es decir, esto por lo menos en términos teóricos no lo veo tan complejo, ¿sabes? No, al fin y al cabo, es decir, cuando una administración aplica una cláusula general antiabuso, es decir, para que esa conducta pueda confirmarlo luego un juez, pues sobre todo lo que hay es un deber de motivar, ¿no? De por qué considera la administración que esa operación pues tiene como principal propósito lograr una menor tributación y es artificiosa. En ese medida de que su principal objetivo es obtener esa rebaja fiscal y no hay ningún otro motivo económico que explique por qué eso se ha hecho así, ¿vale? Entonces, en muchas ocasiones, bueno, es decir, la administración tributaria tiene que motivar eso, pero también quien puede acreditar o quien tiene la posición mejor para acreditar que efectivamente la operación no es artificiosa es quien ha realizado la operación, que es el contribuyente.
¿vale? Por lo tanto, el propio contribuyente, es decir, que ha realizado esa operación, es el que se encuentra en mejor disposición de poder explicar y convencer, aquí estamos hablando ya de un proceso al juez de efectivamente esa operación no solo se ha realizado para obtener una rebaja fiscal, que hay algún otro motivo económico válido, relevante, que dé sentido a todo eso, ¿vale? Bien, entonces, y yo creo que eso yo creo que eso, ¿vale? Otra cosa, luego, cuando nos enfrentamos ante un pleito, ante un juez, al final, yo creo que lo más relevante es el que tenga la capacidad de convencer de que efectivamente eso es así. Entonces, aquí muchas veces no creo que sea algo que tenga que resolver, es decir, que es algo que tiene que decir el juez, pero va a depender mucho de lo que hayan dicho las partes, ¿no? De los argumentos que ofrezca la Administración y, sobre todo, de los que tributario. Y aquí, en muchas ocasiones, en la medida en que se manejan elementos que no son estrictamente jurídicos, pues las pruebas periciales pueden tener mucha importancia. Es decir, a lo mejor una operación para explicar qué sinergias esta reestructuración empresarial aportaba al grupo en su conjunto, que no es simplemente una bajada de impuestos, pues eso es, pensando en el contribuyente, de que a través de una buena prueba pericial, de un perito que lo pueda explicar bien y, sobre todo, explicarlo bien ante un juez para que lo entienda, queda claro, es lo que puede tener mucha importancia en la práctica. Yo, por poner otro ejemplo, eso se lo he escuchado yo a mi padre muchas veces, que ha sido abogado, que pues una época, me acuerdo que estudiaba la carrera, que tenía muchos pleitos por expropiación, lo que se discutía era si el precio pagado por la administración era el precio de mercado o no, y al final lo que decía, aquí lo más importante, bueno, la labor que hago yo, la principal labor que hago yo es buscar un arquitecto que explique cuál es el precio de metro cuadrado de esa finca y lo explique de una manera que lo pueda entender el juez. Y lo más importante que he hecho en estos proyectos es encontrar ese arquitecto que lo sepa explicar de forma correcta. Le salieron bien los asuntos, lo cual yo, como hijo, disfruté porque fueron buenos años. Y los posteriores también, ¿no? Pero no sé si con eso te respondo. Sí, creo que el enfoque que estás planteando es mucho más preciso, ¿no? En realidad, la tarea no es exactamente después de adivinar qué está pasando en el caso concreto, sino la tarea es de las partes de saber merituar y probar y además motivar correctamente el enfoque de lo que están queriendo plantear, ¿no es cierto? Entonces, el problema me parece que es, en algunos países que yo he conocido, que las administraciones, al momento de evaluar estas situaciones, le ponen más peso al enfoque económico en estricto que a tratar de hacer entender o de saber que el expediente va a ir a una vía judicial donde va a haber jueces que van a tener que interpretarlo, ¿no? Y también ha pasado por el lado del contribuyente. Alguna vez algún cliente mío me exigía que nos concentremos en la parte económica, ¿no? Y en los peritajes, pero decía, pero no basta el peritaje, lo que importa es que el juez te entienda. Y si el juez no entiende tu peritaje, si el juez no entiende tu planteamiento, entonces vas a ir a pérdida, ¿no? Es un poco lo que tú creo que nos estás queriendo plantear y estoy de acuerdo contigo. Vamos, si te parece bien, al tema del... Yo te había puesto aquí en mi idea, cuando estaba preparando mis notas para conversar, el tema del preámbulo del convenio multilateral que el Perú también ha suscrito y España evidentemente también, ¿no? El preámbulo parte reconociendo que se ha generado una cuantiosa pérdida de recaudación en el impuesto sobre sociedades debido a la planificación fiscal agresiva que resulta en el traslado de los beneficios, ¿no? En lo que dice BEPS, hacia emplazamientos en los que están sujetos a una tributación reducida o nula. En algún sentido se plantea que es un problema acuciante, el de BEPS, el de Base Erosion of Profit Shifting, no solo para los países industrializados, sino que además lo dice expresamente para las economías emergentes y los países en vía de desarrollo. Entonces, fíjate, te quería leer un poco el preámbulo y también a las personas que nos están viendo, para que luego yo quiero hacerte una pregunta alrededor de eso. Déjame un minutito para encontrar el preámbulo. Acá está. El preámbulo del convenio dice, reconociendo la importancia de garantizar que los beneficios tributen allí donde se lleven a cabo las actividades económicas sustanciales que generan los beneficios y donde se cree valor, acogiendo favorablemente el paquete de medidas desarrollados al amparo del proyecto conjunto de OECD y el G20, luego observando que el paquete de BEPS de la OECD G20 incluye medidas relacionadas con los tratados a fin de abordar ciertos mecanismos híbridos, impedir la utilización abusiva de los tratados fiscales,
hacer frente a la ilusión artificiosa del estatus del establecimiento permanente y mejorar la resolución de las controversias. Y luego dice, conscientes de la necesidad de asegurar la implementación rápida, coordinada y coherente de las medidas de BEPS relacionadas con los tratados en un contexto multilateral. Y luego sigue, observando la necesidad de garantizar que los convenios existentes para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta se interpreten en el sentido de eliminar la doble imposición en relación con los impuestos comprendidos en estos convenios, sin generar oportunidades de no imposición o de imposición reducida a través de la elusión y la evasión fiscales, con la intención de conseguir la desgravación previstas en los convenios para el beneficio indirecto de residentes de terceras jurisdicciones. Y luego continúa, reconociendo la necesidad de contar con un instrumento eficaz para implementar los cambios acordados sincronizada y eficientemente en toda la red de convenios para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta, sin necesidad de renegociar bilateralmente cada uno de ellos y bla, 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 continúa, ¿no? Entonces, fíjate que este preámbulo introduce al paquete BEPS de alguna manera como elemento de importancia para la creación del convenio multilateral. Entonces, aquí es donde quería yo preguntarte, ¿no? Si tomamos nota de la Convención de Viena sobre los tratados, podríamos decir que el paquete BEPS, todo lo que hizo OECD alrededor de esto, puede ser considerado como un contexto para la interpretación de ese convenio multilateral en virtud del artículo 31 de esa convención. ¿Cuáles medidas debieran entenderse como tales de repente? ¿Todo eso es contexto o los informes finales de los planes de acción? ¿O también toda la documentación posterior? No sé si tienes alguna reflexión en torno a esto, porque creo que puede ser importante, le va a dar un sentido finalista. El contexto podría darle un sentido finalista a la interpretación del convenio multilateral, ¿no? ¿Qué opinas, querido Félix? Bueno, pues vamos a ver, en primer lugar está claro que, es decir, lo que ha salido en el convenio multilateral pues no es el resultado de un día, ¿no?, sino de un trabajo de la OCDE y de los diferentes países que han intervenido durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que, y ahí, por ejemplo, la OCDE, por ejemplo, saca un draft que lo pone en su página web y cualquier persona puede formular observaciones y esas observaciones se cuelgan, incluso suele haber un simposio sobre ello y se contestan y al final de lo que empieza a lo que sale hay un gran recorrido. Yo creo que por lo tanto, creo que todo eso es un elemento que hay que tener en cuenta para entender todos esos elementos materiales que hay que tener en cuenta para ver cómo hay que interpretar la norma que finalmente se aprueba, ¿vale? Bien. Yo no sé si es contexto o no es contexto en el marco del artículo 31, pero que es algo que hay que tener en cuenta, estoy seguro. Es decir, al final como un elemento de interpretación. Nunca me ha preocupado tanto eso, y es verdad que se ha escrito tesis sobre si los comentarios eran... Al final es algo que no puedes desconocer, ¿vale? Y lógicamente lo que va a atribuirle más valor a la hora de interpretar un tratado internacional concreto es las fuerzas de los argumentos de todos esos materiales que desembocan en la aprobación de la norma final, ¿vale? Luego, todo esto traducido a efectos del tratado multilateral, pues claro, el tratado multilateral es un mix de un montón de cosas, ¿sabes? Es decir, ahí hay una norma para entidades híbridas, una norma en tema de doble residencia, un tema para establecimientos permanentes. Bueno, pues ahí habría que ver el contexto de cada norma, porque cada uno es de su padre y de su madre. Por lo tanto, no sería difícil extraer una conclusión para todas ellas. Pero bueno, yo creo que todos esos materiales, es decir, los antecedentes de lo que deriva eso, es un elemento de interpretativo que forme o no parte del contexto. Creo que es algo que hay que tener en cuenta y en cualquier proceso de interpretación de una norma y sobre todo de convencer a alguien de cuál es la interpretación que hay que mantener, creo que es algo que no se puede desconocer. Todo ello sin perjuicio de que encaje o no ahí. ¿No? Pero lógicamente, si, por poner un ejemplo, si al final una determinada disposición del modelo de la OCDE acaba dando un giro de tuerca, ¿no?, porque al draft un determinado despacho de empresa plantea una observación y eso es precisamente lo que le lleva a la OCDE, se da cuenta de su error o de la razonabilidad, pues que eso es un elemento
interpretativo para justificar, es decir, el contexto sistemático, histórico. ¿Eso queda claro? No, nadie lo duda. Ahora, lo que está claro que eso no es una interpretación auténtica. Queda claro, es decir, de lo que todos esos materiales previos, eso no es una interpretación auténtica que determine que haya que interpretar la norma de esa manera, ¿vale? Pero es un elemento para llegar a cuál es la interpretación que habría que aplicar de una norma. Y luego podríamos saber ahora, si quieres o no, ver casos concretos, ¿vale? Porque aquí lo que me ha dicho antes, que casi te faltaba un respirador, ¿no? Pues básicamente es lo del preámbulo, donde básicamente ahí pues existe con mucha mayor intensidad que en versiones previas, que los convenios no tienen que fomentar la evasión fiscal internacional, ni tampoco la doble no imposición. No imposición. La idea de que al final las rentas tienen que tributar en algún sitio. Es decir, no tienen que tributar dos veces, pero tienen que tributar en algún sitio, ¿vale? Sí. Sí, comparto tu tesis. Yo lo que he estado viendo a propósito de esto es porque en algunos casos discutiendo esto en la comunidad andina, o así, en países de la comunidad andina, donde ahora estoy incursionando en algunos servicios, me encontré con la posibilidad de que como el convenio multilateral trae detrás suyo un preámbulo con mucha carga documentaria y de información previa, como tú vas precisando bien, ¿no? Esto te permite un margen de análisis mayor y por lo tanto creo que cuando ocurran estos casos va a haber también más margen para los abogados de las partes de discutir estos temas a nivel de lo que llamaríamos la interpretación, ¿no es cierto?, sobre la base de la ratio legis, o sea, lo que quien produjo ese documento tenía que hacerlo. ¿Por qué digo ratio legis? Y lo comparo. Es verdad que estamos hablando de un convenio y por lo tanto se aplicarán las reglas propias de interpretación de convenios internacionales. Pero sin embargo, cuando tú bajas en la discusión con los jueces también van a interpretar los convenios como si fueran normas jurídicas internas típicas y duras, ¿no es cierto? Entonces, en algún sentido, la carga que le pone este preámbulo al convenio multilateral va a traer consigo algunos instrumentos para la discusión en la interpretación de sus alcances. Por eso lo planteaba, pero justamente, fíjate, quiero ir un poquito más allá. Mira, el Tratado Multilateral tiene su propio preámbulo, pero luego uno de los puntos del convenio multilateral es ¿no?, la introducción de una modificación en los propios convenios, ya no en el preámbulo, sino que se introduzca el preámbulo de los convenios, ¿no? Y otra vez lo voy a citar y esta vez espero ser más tranquilo y no quedarme así sin aire. Con la intención de eliminar, dice, o sea, lo que se introduciría en los convenios sería con la intención de eliminar la doble imposición en relación con los impuestos comprendidos en este convenio, sin generar oportunidades para la no imposición o para una imposición reducida mediante evasión o elusiones fiscales, ¿no es cierto? Y explica eso. En algún sentido también le está dando un carácter finalista a los convenios. Y entonces la pregunta que yo te quería hacer ahí es básicamente preguntarte si en algún sentido podría hoy día decirse que bajo ninguna circunstancia la aplicación de un CDI, cuando tenga este preámbulo, ¿no?, debería permitir un supuesto de doble no imposición. O sea, pareciera como que decir, mira, si tú llegas a analizar un caso concreto a la luz de un convenio y resulta que no hay imposición en ninguno de los dos países, entonces no puedes usar el convenio porque estarías haciendo uso abusivo de ese convenio. ¿Tú compartes esa tesis que en algunas partes se está desarrollando? No. Bueno, yo lo que te puedo dar es mi opinión, ¿sabes? ¿No? Entonces, mi opinión es que al final los convenios para evitar la doble imposición no generan obligaciones tributarias. Es decir, al final las obligaciones tributarias nacen del derecho interno y cada país es soberano para decidir si grava o no grava algo. Por lo tanto, muchas veces, muchas situaciones de no imposición son decisiones soberanas de los países de no gravar una determinada renta donde no hay que atribuirle ningún tipo de culpa o al convenio. Es decir, si por ejemplo en el convenio España-Perú se estuviera en vigor una determinada renta, según el convenio, España pudiera grabarla como Estado de residencia y decide no grabarla, ¿vale?, es una decisión soberana del Estado español que no deriva de la aplicación del convenio, sino una decisión interna, ¿vale? ¿Puede dar lugar una situación de no imposición? Puede hacerlo, porque a lo mejor esa renta tampoco tributó en el Perú por la aplicación del convenio, ¿vale?
pero yo creo que extraer esa consecuencia de ese preámbulo no es posible. Otra cosa es que en diferentes partes de BEPS, y ahora es lo que llaman el Pilar 2, al final lo que se están proyectando en sectores específicos, pero al final se van a proyectar quizás sobre todos los ordenamientos, es de que lo que llaman las linking rules, que básicamente viene a decir, bueno, pues una renta no tributa en un país, pero si el otro país decide no sujetar la tributación, entonces se devuelve el derecho de imposición al otro país para que la grave. Eso es un poco la idea, ¿no? Imagínate si hubiera un convenio entre España y Perú, de que sobre una determinada renta se atribuye a España como estado de residencia el derecho de gravar la renta, pero si España decide no ejercer ese derecho, le devuelve el derecho de imposición, ¿vale? En este caso el Estado peruano, ¿vale? Bien, eso ya es algo que no se deriva de esa cláusula general, sino de una cláusula específica que establece esa cláusula, esa linking rule. Bueno, la verdad que para eso lo podría contar mucho mejor un compañero de la universidad que se llama también, que ha estudiado bastante entonces, pero si no existe una disposición de esa naturaleza, ¿no? De que atribuye el derecho de imposición a un país en función de que el otro país haya ejercido o no ese derecho de imposición, creo que de este preámbulo no se puede derivar esa regla, ¿vale? Y habrá situaciones donde al final no se graben las rentas o se graben mínimamente, pero que no sea necesariamente como consecuencia de una actuación abusiva, sino simplemente por cómo reparte el convenio las potestades de tributación y cómo deciden los estados de forma autónoma ejercer los derechos de imposición. Eso sería mi opinión sobre el tema. Bien, perfecto. Ahora, te quería contar algo que está ocurriendo, también lo he sabido por algunas reflexiones con algún cliente en algunos sitios. Lo que está pasando es que en algunos convenios se están renegociando y se están incluyendo partes del en el MLI, ¿no es cierto? Digamos, en el idioma castellano. O incluso ocurre que algunas legislaciones, como la peruana, introducen en sus modificaciones de la legislación interna partes de párrafos de convenio para uso interno, ¿no? O en el caso en que estoy pensando ahorita en el uso interno, y es el que me preocupa, hemos cambiado la noción de establecimiento permanente en el Perú para efectos internos, no para efectos de los convenios, sino para efectos internos, y hemos introducido en idioma castellano lo que aparece ahí en el MLI. Yo he notado dos cosas, tanto en un caso modificaciones de convenios acordados entre países o introducciones al castellano, a las legislaciones internas en nuestro idioma de esto, que a veces las traducciones que producen son casi literales y entonces empiezan a traernos al ámbito de nuestros países conceptos que aquí se dicen de otra manera o se establecen de otra manera, con todos los problemas lingüísticos que eso puede traer en la interpretación de la norma, ¿no? Entonces, allí yo quería preguntarte si tú conoces o has sabido respecto del uso de instrumentos interpretativos en inglés para tratar de entender el alcance de una norma incorporada en el castellano con traducciones literales. No sé si has conocido algún caso, si has pensado en ese tema o si te ha llegado alguna situación de este tipo. Bueno, vamos a ver. Sobre eso te puedo dar varias ideas. Una, es decir, al final, es decir, muchas normas de cualquier país están inspirados en lo que hay en el ámbito internacional, ¿vale? Pero al final esas normas no se pueden ahí copiar y encajar de golpe, porque después hay que implementar eso dentro de un ordenamiento. Por ponerte un ejemplo, con las normas, tú te sabes más de eso, pero ¿cómo se llama esto de la contabilidad? Las NIF, ¿no? Las normas internacionales de contabilidad. Información financiera, sí. Vale, bueno, hay países que han decidido aplicarlas directamente sin utilizar una disposición interna. No ha sido así en España. En el año 2007 se aprueba el Plan General Contable del año 2007, donde, bueno, pues toma todo eso, ese acervo internacional, pero lo traduce en una norma interna para que todo encaje en el sistema interno, ¿vale? Por lo tanto, es decir, yo creo que es una mala política legislativa, ¿no?, incorporar
algo que pulula por ahí en el ámbito internacional sin tener en cuenta cuáles son las categorías de tu ordenamiento y cómo encaja eso en el ordenamiento. Por poner en la legislación estadounidense, el concepto de establecimiento permanente no lo ves en ningún sitio, ¿sabes, no? Y ellos hablan de otra cosa, que hablan de que realiza una actividad empresarial en su territorio, ¿vale? Y nadie se le ha ocurrido encajar eso directamente en su ordenamiento, ¿vale? Por tanto, yo creo que eso es una cuestión de mala política legislativa, ¿vale? Y que, lógicamente, pues las normas pues en ningún país son perfectas y generar un problema de interpretación porque no encaja bien el ordenamiento y habrá que buscar una interpretación para todo eso encaje, ¿vale? Ahora, bien, en el ordenamiento español, como país que forma parte de la Unión Europea, y ahora me refiero a la segunda cuestión, hay muchas disposiciones europeas, ¿vale? Que en principio están previstas para cuando se trata de una relación o una transacción que tienen vínculos europeos, que también se ha aplicado la legislación española para operaciones puramente internas, ¿vale? Por operaciones puramente internas, ¿vale? Entonces, ¿eso qué ha supuesto? No solamente en España, en cualquier otro país de la Unión, de la Unión Europea, que cuando se interpreta esa disposición interna, ¿vale?, que se ha redactado a imagen y semejanza de la disposición europea, ¿vale?, cuando se plantea alguna cuestión de interpretación, pues se ha admitido que se pueda plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sea una transacción que no tiene vínculos europeos. En el fondo lo que está en juego es la interpretación de una norma que, aunque sea interna y solo se aplica en situaciones de derecho interno, es equivalente a la norma europea. Entonces, ahí tenemos muchos ejemplos en la legislación española de que disposiciones europeas se han implementado en el ordenamiento español, no solamente para las operaciones con vínculos entre diferentes países de la Unión Europea, sino también puramente internos, ¿vale? Y la verdad es que eso pues no ha funcionado demasiado mal, sobre todo porque, y me estoy refiriendo ahora al impuesto sobre sociedades, porque hasta ahora los aspectos que se habían armonizado eran muy pocos. Pero, por ejemplo, ahora que tenemos que implementar, que todavía no lo hemos hecho, la directiva de la Unión Europea, que básicamente lo que es la aplicación del plan BEPS realizada por parte de la Unión Europea, pues al final todo eso, que ya es una directiva mucho más desarrollada, no es un nuevo impuesto sobre sociedades, pero sí tiene disposiciones que afectan a los impuestos sobre sociedades que son muy precisas, pues luego habrá que ver cómo encaja cada uno esto en su legislación, porque si lo que te limitas es a implementarlo en tu legislación, simplemente aplicándolo de forma directa, yo creo que difícilmente no va a encajar. Habrá que encajarlo en la normativa de cada país. Y la verdad que sobre ese aspecto, como todavía no se ha implementado, no lo he visto al detalle, pero al final la redacción de la normativa española implementando la directiva en muchos aspectos, pues lo va a encajar teniendo en cuenta los conceptos, las categorías y la estructura del ordenamiento tributario que tenemos, que es el español, ¿vale? Y la idea es de que eso que viene de fuera se encaje y muchas y directamente lo implementas tal que así, haciendo un copy-paste, ¿no? Lo que era cosa internacional, pum, lo metes en la norma. No sé si con eso te Sí. está claro algo. Supongo que no. Sí, al escucharte también me he puesto a pensar que en el caso peruano, pensando un poco en la Unión Europea, nosotros tenemos a la Comunidad Andina, también tenemos una decisión y varias decisiones sobre varias cosas, ¿no? Entonces, resulta que la cuestión prejudicial en el Pacto Andino estaba pensada o literalmente establecida para jueces, pero el Tribunal Andino ha permitido, a través de unas jurisprudencias en materia, si recuerdo bien, de derechos de propiedad, admitir a la discusión, hacer el pedido prejudicial también a los tribunales administrativos, ¿no? Entonces, en teoría, el Tribunal Fiscal, cuando estuviera viendo por lo menos un problema vinculado a la decisión 578, que es nuestra norma comunitaria, podría directamente pedirle al tribunal que haga una cuestión prejudicial y le explique sobre el tema, ¿no? Entonces, sí me parece interesante esa reflexión en esos términos. Quisiera hacerte una última pregunta, unas dos últimas preguntas, si fueras tan amable, querido Félix.
te quería citar ahora a ti en el libro de que hemos estado también, que he estado a la sombra de nuestra conversación hoy. Tú decías que las cláusulas de limitación de beneficios persiguen el objetivo de que los CDI solo se apliquen a los residentes que tienen un vínculo suficiente con los estados parte del CDI o motivos económicos válidos para obtener desde alguno de ellos rendimientos generados en el estado de la fuente, ¿no? Ese ha sido el concepto y hoy día también lo has dicho. En el caso peruano, el modelo de cláusula de limitación de beneficios que se encontraba en los CDI peruanos, ¿no? Estaba restringido en algún sentido a determinados tipos de rentas, dividendos, intereses, regalías, ganancias de capital y otras rentas, ¿no? Restringido. Entonces, en el caso, cuando empieza a regir el tratado multilateral, es donde iba mi pregunta, ¿no? ¿Cuál va a ser la relación entre las cláusulas LOP establecidas en los tratados en concreto y la establecida en el convenio multilateral, ¿no? Teniendo en cuenta que lo que dice el convenio multilateral es para todas las rentas? ¿Cómo resolverías tú ese problema, querido Félix? Bueno, ahí habría que ver en primer lugar cómo ha implementado el modelo multilateral Perú, ¿no? ¿Sabes? Porque sabes que hay determinadas cláusulas que hay varias opciones o rechazarlo, habría que ver cómo se hace en concreto. Entonces habría que ver esos concretos convenios donde tienen una cláusula específica antiabuso para decidir, para ver si el Perú lo que ha decidido es pues simplemente rechazar la en ese caso la aplicación del tratado multilateral porque existe una norma. Habría que ver, eso es la respuesta al final que hay que ver cada caso. Imaginemos que la ha recibido completamente, para ir al concepto. O sea, recibo completamente la cláusula del convenio multilateral, pero yo tenía cláusulas en mi convenio específicos, más o menos en el mismo sentido. ¿Cómo se relacionan estas? Bueno, pues hombre, y añadimos un dato de que el otro país ha tomado la misma decisión. Sí. Pongámoslo en ceteris paribus, digamos, para llegar al... Vale, entonces, y estamos partiendo de la base de lo que has asumido. Bueno, yo creo que aquí, pues, ley posterior deroga la anterior, ¿no? ¿Sabes? ¿No? Es decir, que yo lo resolvería así, ¿vale? Porque en la medida en que, vale, entonces, si se trata de una cláusula que establece, es decir, si básicamente se trata de la misma cláusula, pero al final lo aplica sobre todo el convenio, pues básicamente el efecto práctico que tiene es que sobre donde ya había se va a seguir aplicando, aunque formalmente aplicarás la nueva, ¿vale? Y sobre donde no había la vas a aplicar. Yo lo resolveré así, por lo menos es una forma sencilla, ¿vale? De resolverlo, ¿no? Perfecto. Mi última pregunta, porque ya sin querer se nos ha avanzado el tiempo a un extremo ya casi terrible. Mi última pregunta es la siguiente. ¿Cómo ves tú, y esta es una pregunta para el futurólogo, ¿tú crees que va a haber algún cambio en lo que se ha avanzado ahora en las cláusulas antiabuso a la luz de lo que estamos viviendo en la pandemia? ¿O crees que este simplemente va a ser un hipo y luego vamos a volver al mismo camino en que estábamos antes? Bueno, yo creo que la idea es yo creo que pues la pandemia va a generar otro tipo de problemas, pero todo esto va a seguir exactamente igual. O sea, no creo que haya porque la pandemia lo que va a traer otro tipo de cambios, lógicamente de prioridades en el gasto público, ¿sabes? ¿No? De reducción de la actividad económica, sobre todo para determinados sectores. Pero, por ejemplo, los que más estaban preocupando ahora, que es la economía digital, ¿eh? Eso no va a desaparecer, incluso se va a producir con mayor intensidad, porque lógicamente la economía digital es lo que nos ha hecho que el confinamiento sea más llevadero. ¿Sabes? Imaginaros, ¿no? Es decir, un confinamiento sin Netflix, sin HBO, queda claro, sin que te puedas descargar los libros electrónicos de Amazon. Por lo tanto, es decir, al final, por lo tanto, es decir, la economía digital que tanto nos preocupaba, pues creo que en cierta manera se va a ver intensificada como consecuencia de esta situación. Por lo tanto, no creo que vaya a cambiar los problemas. Preocupación, no soy yo un experto en eso, ¿no? Pero al final, las reglas de tributación de las operaciones internacionales del modelo de la OCDE, que es prácticamente la acción primera y luego todo ha ido,
pues claro, la idea era de tributación en residencias, salvo que tuvieras establecimiento permanente. La figura del establecimiento permanente, pues lógicamente en una economía digital es muy difícil de aplicar, sobre todo para determinados sectores, y eso hace, bueno, pues de que haya nuevos, se intenta dar una vuelta a todo eso. Yo creo que todavía no tenemos claro qué es lo que vamos a hacer. Por lo tanto, yo creo que si tuviera que decir algo, yo creo que nada va a cambiar y la preocupación que había por la tributación de la economía digital, pues si antes preocupaba, ahora bastante más, ¿no? Porque está claro que eso es de lo poco que no va a caer o no ha caído como consecuencia de los efectos económicos de esta crisis. Ujú. Ajá. Sí, efectivamente, ¿no? O sea, efectivamente te decía que sí, tienes razón en lo que estás planteando. Muy bien, oye, sin quererlo, se nos ha pasado el tiempo. Ya llevamos casi 2 horas de conversación. Yo la verdad es que no lo he sentido. Sé que las altas horas ya de la madrugada ya te obligan al descanso. Entonces, simplemente quería pedirte si tienes alguna cosa final que subrayar o alguna conclusión antes de terminar nuestra reunión. Bueno, pues finalmente, Luis, sobre los temas técnicos que hemos visto, pues podríamos seguir hablando mucho más tiempo, pero yo preferiría estas últimas palabras, bueno, sobre todo a estas horas, para darte las gracias a ti, ¿no? Por haberme invitado a participar en estos diálogos, sobre todo a la institución que lo organiza. Bueno, ha sido un rato muy agradable, siempre es muy agradable hablar contigo, ¿sabes, no? Y simplemente, pues, felicitarte por esta iniciativa tuya y por aquellos que te han patrocinado. Y nada, por lo demás, pues a todos los que nos estén oyendo, pues daros las gracias y daros las buenas noches también, ¿vale? Las madrugadas aquí desde... Vale, muchas gracias, Luis, por invitarme. Bueno, querido Félix, te quiero agradecer especialmente porque sé que estás atareado ahora en las cosas también familiares. No quisiera quitarte más tiempo, sino decirte que la he pasado muy bien. Muchas gracias por tus ideas y tus palabras. A ustedes, también comentarles que sigo agradecido con el Colegio de Contadores Públicos de la Libertad y con el Grupo de Investigación en Derecho Internacional Tributario por la colaboración para que esto pueda llegar a ustedes. Esto ha sido pensado como un espacio, visto que estamos todos confinados aquí, un espacio de solidaridad también para que en todas partes puedan conectarse con nosotros y conversar sobre temas tributarios a un gran nivel con invitados conocedores e inteligentes y sin coste alguno para nadie. Y personas como Félix, que son tan buenos amigos, han aceptado esta posibilidad. El pobre Félix está ya en la madrugada, ya te pido disculpas por eso, muerto de sueño seguramente, y gracias. Y por lo demás, convocarlos a nuestra siguiente reunión el próximo viernes a las 7